Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos lo que sucede en el tablero geopolítico, pendientes de la última amenaza por parte de Irán, el último movimiento por parte de Rusia colocando armas nucleares cerca de la frontera con Finlandia, cerca de la frontera con Europa. Estábamos escuchando al primer ministro británico Rishi Sunak, que ha anunciado un aumento del gasto en defensa del 2 al 2,5% y también está anunciando el mayor paquete de ayuda de la historia de Reino Unido. Escuchamos. Congress agreed a new package of aid for Ukraine, support that will be indispensable on the front line. This is not the moment for complacency. We cannot keep expecting America to pay any price or bear any burden if we ourselves are unwilling to make greater sacrifices for our own security. So I'm proud that the United Kingdom is increasing our defence spending to £87 billion a year. The biggest strengthening of our national defence in a generation, guaranteeing our position as the second largest defence power in NATO after the US. All across Europe, countries like Poland, Germany, Norway and the Baltic nations are stepping up to take greater responsibility for our own security. And I'm confident that whether in months or years, others will follow too. And at this turning point in European security, if 2.5% becomes a new benchmark for all NATO partners to reach, Allied defence spending would increase by over £140 billion. That would provide a level of safety and security for the British people and the people of all Allied nations that far outstrips anything we could achieve alone. To conclude, we did not choose this moment, but it falls to us to meet it. In a world of increasing threats, we must show our enemies that we are resolute and determined, that their attempts to destabilise our world or redraw its borders by force will fail, that with our friends and our allies we will be at the forefront of the defence of the free democratic world. And under my leadership, the United Kingdom will always stand up for our interests, deter our enemies and defend our values. Now it's my enormous pleasure to introduce Jens Stoltenberg, the NATO Secretary General. Jens, thank you for joining us today. Over to you. Thanks so much, Prime Minister. Desde las palabras de Rishi Sunak, el primer ministro británico ha confirmado la noticia que les comentábamos hace apenas unos minutos, como aumentar el gasto en defensa hasta el 2,5%. Anunció también el mayor paquete de ayuda de la historia del Reino Unido. Este paquete, como se imaginan, que va hacia Ucrania. Dice que estamos en un mundo cada vez más peligroso y que Occidente, que Reino Unido en este caso, se está enfrentando a la mayor amenaza a su seguridad de la última década. Escuchamos ya al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Open. The United Kingdom is also at the center of the exercise Steadfast Defender, currently underway and involving more than 16,000 British military personnel. And we are today here in Poland with British troops, a physical embodiment of your commitment to NATO. So thank you to all of you. Prime Minister, your announcement today confirms the vital role the UK plays in our alliance. The United Kingdom will spend 2.5% of GDP on defence by 2030. Allies agreed at our summit in Vilnius last year that 2% is a minimum. And once again, the UK is leading by example. Just as you did in 2014, after the illegal annexation of Crimea, when you were one of the first allies to provide training and military support to Ukraine. And after the full-scale invasion in 2022, you stepped up significantly, training thousands of Ukrainian soldiers and providing billions of pounds of military assistance. And today, your announcement of additional support, including more ammunition, air defence and deep precision strike capabilities, shows once again the British people's commitment to Ukraine. I welcome your cast iron commitment to continue these levels of support to Ukraine for as long as needed. In NATO, we are now addressing how to put our support for Ukraine on a more robust and predictable footing.
including with a multi-year financial commitment. So, Prime Minister, your commitment sets us on the right direction. I also welcome that other allies are taking action, not least Poland, which provides key capabilities to Ukraine and hosts 1 million Ukrainian refugees. Over the weekend, the US House of Representatives approved a major aid package. Escuchamos al secretario general de la OTAN, al que llamaban por teléfono, lo mismo era Zelensky, pidiendo más ayuda de momento. Escuchamos al secretario general de la OTAN, que está hablando precisamente del aumento de gasto que ha afirmado, que ha anunciado el propio Rishi Sunak, como les contábamos, hasta el 2,5% de su PIB hasta el 2030. Dice Stoltenberg que una vez más Reino Unido está liderando con el ejemplo. También anuncia pues que va a entregar más munición, más artillería, más defensa aérea, en una muestra de lo que dice Stoltenberg, que es el liderazgo de Reino Unido dentro de la OTAN. Seguimos escuchando a Stoltenberg. Decía también que estamos intentando llevar a cabo una ayuda más predecible, más fiable para Ucrania en esta situación tan complicada. Le escuchamos. We live in a more dangerous world. Authoritarian powers are increasingly aligned. Russia is receiving support for its war of aggression from China, Iran and North Korea. This reminds us that security is not regional, security is global. And we must work with our like-minded partners around the world to preserve and protect transatlantic security. NATO is a defensive alliance. We do not seek conflict with Russia, but we will keep our 1 billion people safe. The 10,000 NATO troops based here in Poland send an unmistakable message that NATO will protect and defend all allies. So, Prime Minister Sunak, thank you again for UK's vital contributions to NATO. Thank you. Jens, thank you very much. Can we take some questions from the media? If we start with ITV, please. Prime Minister, ever since the Cold War ended, we've enjoyed what was known as the peace dividend that allowed more money to be spent on schools, welfare, hospitals. Are those days definitively over, and must those other areas take a hit as a result? Well, thank you for the question. I wouldn't characterise it in exactly that way, because thanks to our management of the economy, we're able to make this announcement today. The bedrock of everything we want to achieve as a country is founded on having a strong economy. Now, when I came into office, inflation was running at 11%, energy bills had skyrocketed. We're in a far better place today. Inflation back down at 3% and falling, energy bills falling, interest rates to follow, and the economy is growing again. So I think it's because of that strong management of the economy that I can stand here today and make this announcement. But what I would say is we do have to recognise that we live in a more dangerous world. It's a more dangerous international environment than at probably any time since the end of the Cold War. I think the Secretary-General and I would agree on that. And as he ended and I started with, what we are seeing are authoritarian states around the world acting in a way that is increasingly connected, and that is threatening to our interests, undermining of our values, and damaging to our allies. And in that environment, the right thing for me to do, in fact my duty and obligation as a British Prime Minister, is to make sure that we are strengthening our national defence so I can keep our country safe. And that's what this announcement reflects. It reflects the fact that the world is sadly a more dangerous and uncertain place, and in that environment the UK will do what it's always done: lead by example, as the Secretary-General said, invest in our national defence so that we can keep our country safe, and together with our friends and allies around the world, defend the values that we all hold so dear and that colleagues in this room and generations before them have fought very hard to defend. And as I said, of course that comes with choices. Government is about choices. But my belief is that it's the right choice for the country at this moment to invest more and strengthen our national defence. To do otherwise would be to abrogate my responsibility as Prime Minister. And I said, under my leadership, that's not what we're going to do. We're going to invest more in our national defence to keep our country safe and our alliances strong. Next, can we turn to the Daily Mail? Thanks, PM.
The sort of crisis in the Middle East has kind of taken the spotlight a little bit off Ukraine. You mentioned NATO's Article 5. Just to be clear, you're ready to take Britain to war if Russian troops set one boot in this country or any other NATO ally. Is that right? And Mr. Stoltenberg, can I ask you, you had a pretty bumpy time with Donald Trump last time round. What do you feel about working with him again? If I take the first one, Jason, look, our commitment to NATO is absolutely unequivocal, and as Jens will speak to, the UK has proudly contributed to every NATO mission, and Jens can talk to you about the importance of the UK and our armed forces to the overall NATO security umbrella, something we're proud to play our part in, and contributes massively to the UK's own security. It's a cornerstone of our own defence, is the fact that we have a nuclear deterrent and we're a member of the greatest defensive military alliance that the world has ever seen. But when it comes to you said, we're here and talking about the situation. I wanted to come and make this announcement here and together with Jens, because you're right, yes, there has been a lot of focus on the Middle East, rightly, in the past few weeks and months, but we can't lose sight of the situation here in Europe, on our continent, with Russia. Pendientes de las palabras del primer ministro británico Rishi Sunak, que está justificando este aumento del gasto en defensa. Dice, bueno, pues que la economía británica empieza a ir un poco mejor, que la inflación se está desacelerando y que esto le ha permitido hacer este anuncio, este aumento del gasto. Añade también, un poco en la misma línea de lo que estaba comentando hace apenas unos minutos, que el mundo está cada vez más peligroso, y dice que el aumento del gasto en defensa es una cuestión de supervivencia para Reino Unido. Recalcaba antes Stoltenberg que el mínimo está en el 2%. Rishi Sunak, primer ministro británico, ha anunciado que hasta 2030 el gasto de Reino Unido va a ser del 2,5%. Pendientes de esta comparecencia, que pueden seguir en nuestro canal de YouTube. En paralelo seguiremos con esta emisión, esta red de preguntas, tanto a Sunak como a Stoltenberg. Nosotros miramos ya a la actualidad, vamos con el tiempo de análisis, contamos ya, como siempre, ¿no?, con los mejores expertos. Tenemos con nosotros a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas. Un placer estar con vosotros. Un placer. Tenemos a Francisco Javier Martínez López, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal? Muy buenas, Francisco. Un placer compartir con vosotros también. Un placer tenernos por aquí. Y contamos también con Jesús López Zalmejo, investigador de CONACYT México. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Un placer. Un placer tenernos a los tres. También dejar de escuchar un ratito a Stoltenberg y a Sunak, aquel que quiera lo tiene en nuestro canal de paralelo. Jesús, quiero preguntarte, antes de nada, por las tensiones en Oriente Medio. Sigue el cruce de declaraciones, el cruce de amenazas. Contábamos hace apenas un par de horas las declaraciones del presidente iraní, de Ebrahim Raisi. Sigue mandando mensajes a Israel, dice que en el caso de que haya un ataque en su territorio va a destruir Israel. Básicamente dice que probablemente no quedará nada. Estamos, bueno, pendientes también de lo que sucedió realmente este viernes, si hubo un ataque o no directo en territorio iraní, pero siguen las amenazas, las declaraciones. En este caso Irán va un paso más allá con la primera declaración por parte de su presidente. Quiero saber qué piensas de estas tensiones y de cómo está la situación ahora mismo, si de verdad se ha calmado o es una calma tensa. Sí, definitivamente, Sergio, seguimos atestiguando la guerra de declaraciones con la estrategia de la disuasión, es decir, mostrarle al otro la capacidad que se tiene para hacerle daño en aras de desincentivar que escale la guerra, porque lo que habíamos estado observando es la intención del grupo de fanáticos de Benjamín Netanyahu que intentan agarrarse de cualquier conflicto con Líbano, con Siria, con la Franja de Gaza o en este caso con Irán, para mantenerse todavía en esa coalición que pende de unos pocos hilos. Recordemos también que el repudio hacia la administración de Benjamín Netanyahu va creciendo cada vez más en Israel, y eso hace que este grupo pues se convierta en todavía más peligroso. ¿Cuál era la que necesitaba en este caso? Que, como decimos en México, que le dieran un estate quieto, que le enseñaran los dientes, que le mostraran la capacidad que tienen también para generar o para tener unas pérdidas de las que difícilmente se podría recuperar Israel como nación en caso de que se enfrentara en una guerra en contra de Irán. Y aquí el punto clave me parece que Estados Unidos y Reino Unido activan o desactivan aquellos conflictos que les son rentables, que les son redituables, pero como el contexto electoral, particularmente Estados Unidos, no le es favorable a Joe Biden, porque una guerra con Irán requiere presupuesto, una guerra con Irán requiere incluso desplazamiento de tropas, incluso desplazamiento de armas, y sobre todo que no haya inflación, y eso es lo primero que puede haber
en términos del efecto negativo de que se dispare el precio de los energéticos, en ese momento se dieron cuenta que es muy difícil llevar a cabo una guerra con Irán, además una guerra que tenga, ya no digamos éxito, mediano éxito, que sea llevadera, y eso sí no lo necesita ni Benjamín Netanyahu, ni Rishi Sunak, ni Joe Biden. Por esta razón, me parece que quien sale más beneficiado de este particular momento es justamente el régimen de los ayatolás, particularmente Ibrahim Raisi, que junto con su ministro del Exterior han sido muy claros y muy puntuales. Tenemos capacidad para generarle un severo daño a Israel. Si Israel nos ataca, entonces va difícilmente Israel a levantarse de sus cenizas. Pero también seamos sinceros, Israel también tiene mucha capacidad para hacerle daño a Irán. Por eso es que Irán no quiere escalar. Y no tanto porque Israel tenga directamente la capacidad para hacerle daño. Lo que tiene Israel y los grupos vinculados a Israel en Europa y en Estados Unidos particularmente es la capacidad para hacer lobby, para crear presión sobre los tomadores de decisiones y sus vínculos que tienen con las grandes corporaciones del armamento, lo cual implicaría pues que se metieran de lleno a una guerra, y ahí es donde la ecuación se empareja. Por eso, digamos, en conclusión, lo que vimos en la Guerra Fría, Sergio, a gran escala, esta dinámica de disuasión nuclear, pues acá también aplica en términos más que de disuasión nuclear, de la disuasión de las grandes pérdidas a las que pueden llegar los dos si se dejan ir a una guerra, digamos, activa. Por eso ahora lo que queda es, más allá de lo que pasó, decir lo que pasó según convenga al consumo interno de las audiencias, Sergio. Bueno, pues pendientes de estas tensiones, de este cruce de declaraciones. Francisco, quiero trasladarte la misma cuestión. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio? Si vamos o no hacia una desescalada, y también, bueno, pues cómo el presidente iraní por primera vez está tomando cartas en el asunto, ¿no? Es la primera vez que habla después del ataque por parte de Israel. No sé cómo calificarías la situación ahora mismo en Oriente Medio, Francisco. Pues de mucho teatro, mucho de declaración de sacar músculo y de aparente testosterona, y mientras las zonas de muerte, como ha dicho el propio periódico de Israel, Haaretz, los crímenes del ejército de Israel, del ejército Tzahal, van en aumento. Porque además, como repito, el periódico israelí Haaretz ha dicho este domingo pasado, la estrategia, aparte de todas estas declaraciones, Israel, Irán, Irán, Israel, se está acallando, poniendo el foco, se está dejando de ver las víctimas mortales de civiles diarias que están en estas llamadas kill zone, o zonas más que de combate, zonas de matar, zonas de muerte o zonas de ejecución o sacrificio. Leía el periódico Haaretz este domingo y veía cómo oficiales de la reserva israelí declaraban al diario Haaretz que cuando cualquier persona, aunque esté desarmada, penetra en esta zona, es un objetivo mortal, aunque no esté armada. Es una tragedia que se ha visto incluso con los propios 3 rehenes que fueron asesinados por las fuerzas de defensa de Israel en estas llamadas zonas de ejecución. Y diría además que cuando se habla por parte del ejército de Israel y del gobierno de Benjamín Netanyahu de asesinatos de terroristas, han extendido la palabra terrorista a cualquier persona que tenga rasgos o que sea árabe, es decir, que sea palestino. Cuando se habla de los muertos de 32.600 personas desde el 7 de octubre, en desproporción a una supuesta respuesta que tenía que hacer un gobierno contra una masacre de Hamas, llevan ya más de 33.000 personas asesinadas, de las cuales más de un 90% son civiles. Y todo esto en medio de estas declaraciones tan rimbombantes, yo soy más fuerte, yo tengo más músculo, yo te voy a hacer, yo te voy a dejar de hacer. Y la realidad es que, como dicen muchos analistas, entre ellos Brianna Rosen del Just Security, la débil defensa del uso que se está haciendo de esta inteligencia artificial aplicada para matar desde antes, porque esta inteligencia artificial que se está utilizando por el ejército de Israel
ya se estaba implementando antes del ataque de Hamás para poder reducir, erase, borrar lo que es algo tan molesto como el Untermensch, el infrahumano o descalificado de humano que tiene la categoría de palestino, asimilada a terrorista. Y por lo tanto los sistemas como Gospel o el sistema Lavender, que dicen no discriminan, para eso están los ejércitos profesionales, para discriminar, aunque te den información, los sistemas como Gospel, que se dice que es de recopilación de datos, no es de mera recopilación de datos, es además para perfeccionar el número de muertes, para perfeccionar, porque estamos viendo, y termino, que la guerra de Israel en Gaza es la guerra más brutal de la historia en relación a Naciones Unidas, porque ya llevan más de 160 trabajadores de Naciones Unidas asesinados. No ha habido ninguna guerra anterior donde tanto personal, no solo el civil de Gaza, sino de terceros países, como pueden ser trabajadores de Naciones Unidas, repito, 160 trabajadores hasta la fecha asesinados, 150 instalaciones de Naciones Unidas atacadas y a veces destruidas. Y bueno, claro, me diréis, si es que Naciones Unidas, el derecho internacional, estamos viendo una situación muy similar, y ya lo veremos luego con los otros temas que vamos a tratar, como estamos en una situación que se me asemeja muy mucho al asesinato de la Sociedad de Naciones antes de la Primera Guerra Mundial y en un paralelismo en el escalamiento de los discursos belicistas y de la economía de guerra que se produjo antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues así está la situación, sin duda, en Occidente, ¿no? En todo el mundo. También el foco está puesto en las tensiones en Oriente Medio. Eduardo, quiero preguntarte también por tu opinión en torno a este cruce de declaraciones, este cruce de testosterona, ¿no? Como bien estaba comentando también Francisco, y si crees que va a escalar o que se va a quedar todo en esto, en una especie de guerra de propaganda. Es que en realidad estamos ante dos frentes. El frente de la propaganda, efectivamente, Irán dice una cosa, Israel le contesta, pero la guerra, como ha señalado Francisco Javier, pues está también, y sobre todo, en la Franja de Gaza. Ese es el frente hoy en día, ¿no? Y Líbano, ahí no para, y no para ningún día. Con lo cual, realmente, ese cruce de opiniones, lo único que consigue es distraer la opinión y la atención internacional de algo que es un grifo abierto de sangre hoy en día en Gaza. Como señalaba Francisco, ¿no? Francisco Javier, pues la desproporción que hay entre el número de bajas infligidas por ese ataque de Hamás el 7 de octubre del año pasado, pues no tiene nada, absolutamente nada que ver con el número de bajas que han infligido. Es decir, ya no estamos hablando de una revancha o de devolver el golpe, sino de algo que va mucho más allá. Yo creo, y lo señalaba muy bien el anterior contertulio, ¿no? Lo ha dicho con muchísima claridad, el hecho de que le recuerda la situación previa a la Primera Guerra Mundial. En realidad, esa situación en la Primera Guerra Mundial también había un factor que se da en este momento, que es el hecho de ¿es este el último y el mejor momento que tenemos para devolver el golpe? Es decir, podemos retrasar el golpe, algo que trasciende incluso más allá, hay que mirar en la trascienda, en el backstage, ¿no? Hay que trasciende al conflicto de Irán con Israel, lo que está en juego es la hegemonía del mundo. Y al estar en juego la hegemonía del mundo, pues realmente cualquier conflicto es bien recibido a la hora de dejar claro las razones que nos mueven y la posición que queremos mantener. Estoy hablando de Occidente, que es una posición que ha ocupado tradicionalmente. Hace unos minutos oíamos, nos habías puesto de fondo las palabras del primer ministro británico, ¿no? Y nunca aleja las apreciaciones estratégicas y geopolíticas y militares de los valores. Estamos para defender nuestros valores. Bueno, hay dos cosas que a Occidente se le da muy bien. Yo soy occidental y reconozco que se nos da muy bien. Una de ellas es definir los valores para todo el mundo, y otra que se nos da también bastante bien es decir quién es terrorista y quién no. Porque, vamos, esas listas que saca Estados Unidos parece que son el Forbes o que son el Dow Jones, ¿no? O sea, hay que creer en ellos, ¿no?
Y bueno, pues todo esto es debatible. A mí realmente lo que más me preocupa es eso, que estamos ante un conflicto mucho mayor latente en el que está en juego mucho más que simplemente quien ocupa una franja en el extremo del Mediterráneo. Precisamente vamos a hablar sobre esta hegemonía mundial con Estados Unidos, ¿no? Que está intentando, bueno, pues ahí hincar codo, ¿no? Como se diría, ¿no? Está intentando buscar su hueco, sobre todo con este paquete de ayuda, y con Rishi Sunak. Le escuchábamos hace apenas unos minutos al primer ministro británico, como bien decía Eduardo, incidiendo en el mismo discurso, hablando, bueno, de que el mundo es cada vez más peligroso. Decía además que este aumento del gasto militar es básicamente una cuestión de supervivencia. Quiero preguntarte por todo esto, Jesús, ¿cómo ves el papel de Reino Unido? Pues es básicamente lo mismo que decir Estados Unidos, ¿no? Se sabe que van de la mano en todos los asuntos, y también esta ayuda a Ucrania. Estaba anunciando ya no solo el aumento en gasto militar, que ha sorprendido, sino también el mayor paquete hasta la hora, el mayor paquete de la historia de Reino Unido, el mayor paquete de ayuda, en este caso, como no, a Ucrania. Sí, a mí me parece, mi querido Sergio, que en Occidente no terminan por entender que le están haciendo algo muy, muy, muy grave a lo que tanto trabajo les había costado crear, que es un sistema internacional en el que se pudiera medianamente confiar. Un sistema internacional, como ellos dicen, basado en reglas, que al final de cuentas lo desprestigian por ese doble rasero, por esa doble moral con la que actúan. Traigo nuevamente a colación a dos autores, uno del siglo pasado y uno contemporáneo, Max Weber y por cierto, es europeo, Ian Hart, que trabaja mucho el tema de la legitimidad, sobre todo este último, en las relaciones internacionales. Max Weber lo trabajaba en temas de política nacional de su época y hablaba de la importancia de la legitimidad que es la expectativa del deber ser, del bien hacer, en razón de la construcción de un sistema que le permita al individuo coexistir. Pero para que se tenga legitimidad, para que una colectividad perciba que hay un ente con el derecho a ostentar autoridad, ese ente tiene que ser consecuente, tiene que ser coherente, tiene que cumplir justamente con la expectativa del bien ser, del bien hacer y del bien decir incluso. ¿Qué es lo que vemos y por qué digo que le hacen tanto daño a la legitimidad que les había dado trabajo construir? Bueno, básicamente porque son muy selectivos con unas, por ejemplo, lo decía bien mi compañero anterior, hay dictadores buenos y hay dictadores malos. Occidente se autodefine como aquel con capacidad para decidir quién es terrorista y quién se está defendiendo a sí mismo. Lo vemos, por ejemplo, nunca cuestionan a Marruecos, no cuestionan a Arabia Saudita, no cuestionan a Qatar. Bueno, a Qatar hasta le dieron un mundial de fútbol. No han sancionado, que yo sepa, ni el COI, Comité Olímpico Internacional, ni la FIFA, no han sancionado a los equipos deportivos de Israel. Puede participar en todas las competiciones, no han censurado obras de teatro, cine, ni mucho menos que venga de Israel. Lo más que tibiamente han hecho es sancionar a colonos violentos que van y amedrentan a palestinos en territorios ocupados. Dentro de lo terrible que eso es lo menos que hace mal el Estado genocida de Israel. Entonces, vamos vamos llamándole las cosas por su nombre. Mira, violan las convenciones de Ginebra de 1949, sus protocolos adicionales, es decir, el cuarto convenio de Ginebra, aunque lo ha rechazado históricamente Israel, es una especie de base para el derecho consuetudinario. Bueno, violado totalmente, violan el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho diplomático, el derecho consular, viola cualquier cantidad. De hecho, recuerdo una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en 2003, en donde incluso decía que el muro que estaba construyendo Israel, que se robaba la tierra palestina porque no atendía los acuerdos del proceso de paz de los años 90, que generó ciertas esperanzas, en donde, por cierto, Israel y Estados Unidos se autodefinieron como juez y parte, prácticamente fueron infructuosos, y en eso aprovechó Israel para seguir creciendo sus asentamientos ilegales. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora con Netanyahu?
que mientras abusa de los palestinos de la Franja de Gaza, porque hace mucho que devolvió el golpe y hace mucho que esto dejó de ser proporcional, está acrecentando nuevamente los asentamientos ilegales a pesar de cualquier cantidad de críticas y de su aislamiento en el mundo, incluso dentro de la política interior de Israel. Entonces, para cerrar, el hecho de que venga Rishi Sunak, de que Joe Biden, por más que le pintan el dedo en la cara, por más que Netanyahu se burla de Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y de Biden, presidente de Estados Unidos, cuando le marcan líneas rojas, la respuesta que obtiene Netanyahu es más presupuesto militar, más venta de armas, más protección incondicional y básicamente una que otra crítica, lo cual lo incentiva para seguir haciendo exactamente al pie de la letra lo que está haciendo, que es lo que mejor se le da, crear una política de hechos consumados para que sea irreversible los efectos sobre los territorios palestinos que ocupan ilegalmente y por otro lado también desestabilizar la región para seguir lucrando con el tema de la tecnología, la compraventa de tecnología militar, querido Sergio. Bueno, pues precisamente sobre esta cuestión le quiero preguntar también a Francisco, la situación de Occidente, si está subiendo, ¿no? Cómo va perdiendo peso, cómo va perdiendo de alguna forma también la hegemonía mundial, ya no solo Estados Unidos, también Reino Unido con Rishi Sunak, que como estábamos contando ha hecho este anuncio, aumentando el gasto militar hasta el 2,5%, como contábamos antes, el mínimo de la OTAN, al menos para algunos, porque España todavía está bastante lejos, es el 2%, pero Reino Unido ha dicho que hasta 2030 al menos el gasto va a ser del 2,5%. Dice además, que es lo que más me ha llamado la atención, Francisco, que es una cuestión de supervivencia, que están en la mayor amenaza existencial de los últimos 10 años. ¿Cómo ves este tipo de mensajes? Porque recuerda mucho, por ejemplo, a lo que decía Macron. De hecho, si se han dado cuenta, Stoltenberg ha hecho la misma declaración que Sunak, ha dicho, estamos en un mundo cada vez más peligroso. Este tipo de mensajes nos van sonando ya un poco, ¿no, Francisco? Totalmente, Sergio. Estamos viviendo, como dicen nuestros compañeros y sentimos todos, como un déjà vu, algo ya visto y estudiado, similar a los momentos anteriores al estallido de la Gran Guerra del 14. Sergio, hablan de freedom, de libertad, cuando deberían de decir business, o mejor yo diría, más que business, negocio, yo diría racket, es decir, estafa a la ciudadanía. Hablan de democratic values, de valores democráticos, cuando deberían decir corporate interest, es decir, intereses corporativos. Hablan de mundo libre cuando realmente están colocando sin el consentimiento de la ciudadanía a países y a ciudadanos de un lado y de otro en política de frentes. He seguido con detalle lo que decía Sunak y anuncia, como bien habéis comentado, ese aumento, un incremento más aún de 500 millones de libras esterlinas, con lo que se eleva ya la cantidad de la ayuda británica a 3.000 millones de libras esterlinas de ayuda militar en el ejercicio 2024. Hablaba como si fuese una feria, una tómbola, de 400 vehículos, 160 Husky de movilización protegida, 162 blindados, 78 todoterrenos. Hablaba, y lo ha dicho también en la declaración antes de llegar a Polonia, que ha hecho la oficina del Prime Minister en Downing Street, habla de 1.600 misiles de ataque, los Storm Shadow, de defensa aérea y de ataque, habla de 4 millones de cartuchos, habla, eso sí, de potenciar tanto los drones como potenciar las cadenas de fábricas y de suministros de defensa nacionales, es decir, lo que vengo repitiendo de incrementar, derivar la economía, en vez de más mantequilla, más cañones, más guerra. Es una situación similar a la del año 14. Y todos lo están revistiendo de democratic values, de valores democráticos, es decir, cuando se están proclamando por parte del brazo político, del brazo armado llamado OTAN y el brazo político Unión Europea, Bruselas, de que hay que hacer recortes. Recortes, pero en cambio una orgía de derroche en maquinaria de guerra para las corporaciones de guerras, porque todo esto que se habla de los misiles, de los tanques, misiles de largo alcance, es para nutrir una gran business, un gran racket de las industrias militares y de los políticos que cobran a comisión de estas industrias militares y diciendo que el PIB de Reino Unido no solamente va a ser más que ya lo exigido del 2,
ya se quedan cortos, ya es el 2,5%. Y esto año tras año, cuando hemos estado viendo el mayor gasto militar de Estados Unidos en la historia, que se hizo el 23 de marzo, cuando se promulgó por el POTUS Biden la cifra de 1.200 millones de dólares en gasto militar, asignados a 6 departamentos, unido a lo que se ha hecho, además, un plus todavía este sábado pasado, cuando se ha reunido en la Cámara de Representantes y se ha liberado, con la traición del presidente de la Cámara de Representantes, un republicano. Se han unido 165 republicanos al resto de demócratas y han convertido la Cámara de Representantes de Estados Unidos de mayoría republicana en una Cámara de voluntad demócrata del POTUS Biden, porque pesan más los intereses de quienes te pagan la campaña y de quienes te mantienen en el cargo que los intereses de la ciudadanía. Y para terminar diría, ¿por qué digo que es un déjà vu? Porque si leo textos de historia del año, meses anteriores a la guerra del 14, veo por una parte como se hacía como inevitable en el año 1914 el enfrentamiento, la guerra entre Gran Bretaña y Alemania. Por parte alemana, Theobald von Bethmann-Hollweg, que era el canciller, hablaba de que el imperialismo, el nacionalismo y el materialismo económico de la última generación determinaban unas líneas políticas donde solo se podía lograr una solución vía una conflagración generalizada. Estoy pensando en lo que decía el propio David Lloyd George en sus memorias de guerra. Habla que las naciones se deslizaban hacia el borde del hirviente caldero de la guerra y nos están dirigiendo poco a poco a este hirviente caldero de la guerra, como decía Lloyd George. ¿Y todo para qué? ¿Y en base a qué? ¿Valores democráticos o business? Y más que business, racket, negocios y estafa. Eduardo, te quiero plantear la misma cuestión. ¿Por qué nos están conduciendo a esta guerra? ¿Por qué están aumentando todos los países el gasto militar? Hasta España anunciaba ayer una subida del 10%, eso sí, por debajo todavía del 2% del gasto mínimo, ¿no?, que pide la OTAN. Y sobre todo quiero saber cómo valoras el papel de Reino Unido en esta guerra, poniendo el foco en la guerra en Ucrania. Sabemos lo que hizo, por ejemplo, Boris Johnson en su día, ¿no?, cuando tuvieron lugar estos acuerdos de Minsk. Zelensky de alguna forma empezó a consultar y Boris Johnson le dijo que no, que para adelante, que hasta el último ucraniano, ¿no?, que parece que es la política que se sigue teniendo a día de hoy. Así es, efectivamente. Yo me quedo con una frase que ha señalado Jesús, ¿no?, que el mundo es un lugar más inseguro, nos dicen una y otra vez. ¿Es un lugar más inseguro para quién? Quiero decir, ¿no será la frase nunca hemos sido comparativamente más débiles en los últimos años? Comparativamente más débiles respecto a las potencias emergentes, que no solamente tienen una posición cada vez más potente en términos económicos, sino también de recursos militares, como no puede ser de otra manera. Vamos a asumir que esto es así. Es decir, China no puede tener un ejército de feria, ni lo puede tener la India, ni lo puede tener Brasil, ni lo pueden tener muchos otros países. El mundo es otro. Tienen que entender que es otro. Aunque ponga una voz, yo le estaba escuchando y la verdad es que estaba fascinado. El acento del primer ministro inglés, porque realmente parecía que estaba en Westminster, más tenía hasta el eco, ¿no? Parecía uno de estos sacerdotes anglicanos con un acento perfecto. Digo, lo que han conseguido estos ingleses. Bien, aparte de la broma, efectivamente, tenemos que hacer un ejercicio de realismo, de realpolitik. Hay dos conceptos europeos que a mí me encantan, que es realpolitik y equilibrio de poderes, ¿no? El equilibrio de poderes lo inventó Richelieu, la realpolitik pues, es lo que nos ha permitido superar el siglo XX. Parece que no, que ahora acudimos a los valores, a las palabras que aparecen en cualquier discurso, ¿no? Inclusión sostenible, resiliencia, no sé, ya permutaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3 que te permiten hablar prácticamente de todo. Ese es un tema preocupante. Por otro lado, el gasto militar. Bueno, el gasto militar lo que va a hacer es rearmar a Reino Unido, a Francia, a Alemania, que finalmente se tirará por ahí, a Estados Unidos, a costa de vamos a ayudar a alguien. Yo creo que finalmente los países a los que me he referido tienen muy claro, y habrán hablado de ello, que necesitan un ejército para una confrontación que tarde o temprano ven como inevitable. Yo creo que lo ven como inevitable porque
constantemente nos están preparando el terreno, ¿no? Es la famosa regla de Chomsky de ve contando un desastre hasta que la gente ya lo vea como algo inevitable, ¿no? Pues ya es así. Entonces, en ese sentido, hombre, a los ingleses les viene estupendamente. Tú dices, ¿qué pasa con Inglaterra? Con Reino Unido, ¿no? Siempre llamamos Inglaterra, Reino Unido. Pues que se va a deshacer de sus viejos Challenger 2, que en su día, no lo olvidemos, fue un diseño creado para el Shah de Persia, que ellos se quedaron porque como había cambiado el régimen dijeron no se lo vamos a dar, ¿no? Y en la Primera Guerra Mundial hicieron una jugada como esa, tenían unos acorazados para entregar a Turquía y dijeron no se lo vamos a dar, ya estamos en guerra, con lo cual lo peor que les puede pasar es que eso que van a fabricar nuevo, que vayan a dar, se lo queden ellos y lo que vayan a fabricar nuevo, los nuevos tanques de nueva generación, los nuevos aviones de nueva generación, las nuevas armas de nueva generación, digamos que salgan a cuenta, en un escenario que a mí particularmente me parece una frivolidad, porque la guerra más importante es la guerra económica. La guerra económica y el dinero que no estás destinando a defenderte económicamente para comprar armas que le vienen muy bien al conglomerado militar internacional, ¿de acuerdo? Pues no lo estás haciendo para generar una posición conjunta, creíble y respetable por parte del resto de países respecto a lo que es la posición de Europa y de Occidente, que creo que es la manera de ganarse la confianza y efectivamente apartar el fantasma de la guerra. Yo creo que eso no está en los planes de nadie absolutamente hoy en día, y me refiero a los gobernantes por lo que dicen, desde Macron hasta Sunni, hasta Anak, pues lo estamos viendo, ¿no? Y a mí me preocupa como ciudadano europeo porque realmente ese dinero lo necesitamos. Estamos viendo que incluso cada país europeo va a lo suyo a la hora de negociar acuerdos con esos países emergentes y no hay una política común, ni hay unos presupuestos comunes. Nos están creciendo los nacionalismos como si fuera un neofeudalismo europeo, un pequeño reino de taifas y de verdad, con un equipo así, con esa estrategia no podemos ganar. No podemos ganar de ninguna manera ni nos podemos ganar el respeto de nadie. Yo creo que esa es la cuestión de fondo. Insisto, estamos asustados. Y el miedo es un mal consejero. Bueno, pues hablando de miedo, hablando de amenazas, llevamos mucho hablando en las últimas semanas, ¿no?, sobre las armas nucleares. Salieron a colación, ¿no?, por el tema de las tensiones entre Irán e Israel. Y ayer lo ponía sobre la mesa el presidente polaco, Andrzej Duda, decía, bueno, pues que no verían mal que se desplegaran armas nucleares de Estados Unidos en su territorio, después de la entrada también de Finlandia en la OTAN. Claro, Rusia está tomando medidas ante todo esto y está también trasladando su capacidad nuclear, en este caso misiles Iskander-M, a la frontera con Finlandia. ¿Cómo ves esta situación, Jesús? ¿Cómo ves estos movimientos y sobre todo estas declaraciones del presidente polaco, que tampoco se muy bien a cuento de qué salir? Sí, nuevamente estamos viendo dos cosas. Una, disuasión, es decir, asustar a los otros, meter tensión para que piensen y que evalúen bien si quieren dar el siguiente paso, pero también por otro lado es consumo interno, es decir, que en un momento en donde la crisis económica, porque finalmente hay que seguirle la pista al dinero para entender las decisiones que se toman, decir, miren lo que estamos haciendo, sacando el orgullo nacional, mostrando los dientes, la capacidad material que tenemos y por la experiencia histórica, por el trauma colectivo de una gran guerra en Europa, este es el punto que nos permite posicionarnos en un punto de negociación en donde todavía podemos obtener cosas que nos benefician. A mí me parece muy interesante para analizarlo desde un punto de vista sociológico, cómo mientras mueven armas los rusos a las fronteras, armas nucleares tácticas, tanto a Bielorrusia como a la frontera con Finlandia, que ya lo había dicho además Vladimir Putin hace tiempo, cuando de recién se aprobó el ingreso de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como por otro lado dice Sergei Lavrov, nosotros ya estamos listos para negociar, ya estamos listos para darle una salida pacífica a esto. Oye, después de 500,000 muertos, ¿estás listo para negociar pacíficamente? Después de que te anexaste 100,000 kilómetros cuadrados, ¿estás listo para negociar pacíficamente? Pero por otro lado, la pregunta es, ¿ya llegamos al punto de no retorno o se puede aprovechar esta puerta que abre Rusia para decir, bueno, si cuando acabe la guerra no quieren que Ucrania solo sea Kiev, Lviv y alguna otra región de Ucrania, es momento de negociar?
porque a mí me queda claro que a Estados Unidos le costó mucho trabajo aprobar estos 60,000 millones de dólares, 60,000 millones de dólares que hacen ver ridículos la ayuda histórica que anuncia Rishi Sunak. Me parece que es bastante ridículo lo que hace Rishi Sunak, decir, oh, esto es histórico, estamos aquí para defender a Ucrania. Perdón, Alemania ha dado como 20,000 millones de euros. Y Alemania, que está estigmatizado como que casi no ayuda, como que casi no se solidariza con Ucrania, cuando Alemania prácticamente está a nada, decimos en México, a vuelo de pájaro, de que le pudieran atacar en algún momento. O sea, Alemania sí ha tenido mucho que perder y se ha dejado envolver finalmente por un líder que es un cadáver político como Scholz, y de pronto Francia, de pronto el Reino Unido, sin hacer mucho, cuando hacen algo, tratan de hacerlo grandilocuente para que entonces el consumo interno diga, pues si ya más o menos estábamos escuchando, estamos siendo socializados desde por lo menos hace un par de años en que esto es inevitable, pues mejor nos reforzamos, porque qué tal que, y es lo que están manejando, qué tal que después de Ucrania siga Rusia intentando expandir las fronteras. Entonces aquí me parece, Sergio, la disuasión es muy importante de uno y de otro lado, porque lo que también Europa está haciendo, aunque es suicida de su parte, es tensar la cuerda en aras de generarle también un efecto disuasivo a Rusia. Decir, mira lo que hiciste, mira lo que te pasó, lo que está sucediendo, lo que nos orillas a hacer por atacar a Ucrania, que no es miembro de la Unión Europea, que no es miembro de la OTAN. Ahora imagínate lo que puede suceder si atacas a Alemania o si atacas a Polonia, o ahora si atacas a Finlandia, a uno que sí sea miembro o de la OTAN o de la Unión Europea. Eso me parece que en términos estratégicos también por ahí va la cosa, pero quienes definitivamente, y no hay que quitar el dedo del renglón con eso, se frotan las manos son los brokers que mueven, venden, compran acciones en las bolsas de valores de las casas armamentistas, del complejo militar, que prácticamente se frotan las manos por el anuncio de que se quieren autoobligar a rearmarse, por un lado, y por otro lado, pues quienes comercian directamente, es decir, quienes no son brokers y no necesariamente venden o compran acciones, sino quienes directamente dicen, tenemos un contrato multimillonario, no solamente de Estados Unidos, sino de todos aquellos países que van a empezar a rearmarse y que en algún momento van a tocar las puertas de nuestra casa para que les vendamos armamento de primera generación o de segunda generación, pero a precios exorbitantes, que era lo que yo señalaba de una obra en alguna otra charla que tuvimos, querido Sergio, de Peter Katzenstein. Escribe un libro en 2018 que se llama The Protean Power, el poder proteano, y hablaba de cómo el miedo y la incertidumbre hacen que los ciudadanos, sobre todo de a pie, votantes, apoyemos a nuestros líderes en aberrantes decisiones, porque finalmente pues tenemos miedo e incertidumbre y apoyamos cosas que en condiciones de normalidad y de relativa calma ni de locos aprobaríamos. Protean Power nos dice entonces que las élites de tanto en tanto se nutren de ese miedo y por eso también tienden a generar crisis para pues arrebatarnos derechos conquistados, y ya lo estamos viendo, la censura, la represión contra quien se manifiesta, la estigmatización contra quien pone por lo menos una crítica o pones en cuestionamiento una decisión, te dicen traidor, antinacionalista, prorruso, pro-chino, pro-Irán, pro-ayatollah, etcétera, etcétera, cuando pareciera pues que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero me parece que esta obra de Peter Katzenstein es muy importante porque ya la estamos viendo manifestada en este caso, tanto en el tema de Israel, que luego te llaman antisemita, o en el tema de Ucrania, que por más obvio que se vea que están arrasando con ese país, ambos frentes, porque la Ucrania es nada más un ring en donde se disputan las agendas externas, te dicen pues pro Putin. Mientras tanto, la industria del armamento lucra, los medios de comunicación también, y bueno, los políticos intentan posicionarse a partir de la anarquía que generan en este tipo de situaciones particulares, Sergio. Ayer mismo, Jesús, decía el propio Blinken que gran parte de estos 60.000 millones se iban a quedar en Estados Unidos. Siguen, bueno, pues de alguna forma justificando este paquete, diciendo, vosotros tranquilos, que no os preocupéis, que la mayor parte
Nos va a volver. Francisco, quiero preguntarte por esto y también por la noticia que salía en el día de hoy. Como bien decía antes Jesús, es cierto que Putin lo anunció ya en diciembre, pero parece que Rusia está moviendo sus armas nucleares también como respuesta a la entrada de Finlandia y también precisamente a colación de estas palabras de Andrzej Duda, que no sé si te sorprendieron, el presidente polaco, diciendo bueno, que no estaría mal que trasladaran armas nucleares a su territorio. Pues no me sorprendió para nada, porque independientemente del inicio de la operación militar especial rusa o invasión, cada uno que lo califique como quiera, de Rusia sobre Ucrania, el 24 de febrero del 2023, había un antes a todo esto y una preparación anterior, no solo vía think tanks como la RAND, y que los he citado muchas veces, esos informes del año 20, del año 21 y del año 22, e incluso anteriores. Recién terminada la conferencia de seguridad de Múnich, en la última que intervino Putin del año anterior a la situación de Crimea, ya los planes de Occidente eran de atacar, forzar, disgregar, a ser posible implosionar Rusia. Lo que ha dicho Andrzej Duda este lunes pasado, anterior a la visita que tiene ahora en Varsovia de la Santa Trinidad, en la que está Duda, el presidente de Polonia, Stoltenberg y Rishi Sunak, el Prime Minister del Reino Unido, ya por parte de Duda dijo el lunes al medio polaco FACT que se brindaba a que se le entregasen los cazas de quinta generación, los F-35 Lockheed Martin, los Lightning II, que por cierto, solo 32 cazas de estos entregados a Rumanía o en proceso de entrega a Rumanía suman la friolera de 6.500 millones de dólares. Es un negocio perfecto. Si 32 cazas son 6.500 millones, Polonia, que están en torno a los 32 también, y pedía además que se le dotase de la posibilidad de la bomba B-61, la B-6112, que es una bomba termonuclear no guiada que se puede cargar en este modelo de F-35. Todo para defender, todo para, yo lo entiendo, ofender, porque poner material termonuclear en la linde, es que esto me recuerda un paralelismo que quiero traer aquí. Cuando, como ha dicho antes mi contertulio, cuando decía de los nacionalismos y del peligro de los nacionalismos, se me viene que en la historia estamos teniendo en los últimos 20 años un proceso de degeneración en la calidad no solo democrática, sino en la calidad de los líderes que rigen en Occidente. Estoy pensando en el POTUS número 41, aquel que llevaba el nombre de George Herbert Walker Bush, el padre de Bush, Bush padre, que con todas sus luces y sus sombras voy a sacarle las luces. Es decir, era un empresario, un millonario con 40 años, es decir, no dependía de la política para comer, e hizo un discurso en el verano del año 91, llamado discurso por el New York Times, el Chicken Kiev, el discurso del pollo, en el cual dijo claramente este presidente, Bush padre, que la administración de Estados Unidos no quería la desaparición del Imperio Soviético, ni por supuesto la disgregación en distintas unidades o distintas repúblicas independientes, y lo dijo en el propio Soviet Supremo de la República Socialista Suprema de Ucrania en el año 91. Hablaba y prevenía de ojo al nacionalismo suicida, ojo a promover estos tipos de nacionalismos, y declaraba que Estados Unidos, Bush padre, nunca reconocería a una Eslovenia, a una Croacia secesionistas, no quería la implosión de Yugoslavia, no quería la implosión de Rusia, porque le era más cómodo a un Estados Unidos negociar, como decía mi contertulio, era un discurso que escribió con Condoleezza Rice, era más cómodo en una distensión o una coexistencia pacífica que lo que es la situación que estamos viviendo desde la crisis 2007-2008. Que es, como no puedo controlar la economía, como no puedo ofrecer a mi ciudadanía una economía de mantequilla,
voy a hacer negocio con la economía de cañones. Y advirtió, y termino con el paralelismo, advirtió Bush padre que contra cualquier independencia, porque una independencia que cambies a un tirano lejano por un tirano local no era ningún tipo de independencia. Sustituir a un tirano en Moscú a un tirano en Kiev, eso no va para bien de ninguna población. Y por lo tanto advertía de evitar los nacionalismos disgregadores y defendía la unión de estados soberanos. Estamos justamente viviendo, y de la mano de demócratas, curiosamente, porque es curioso que los mambrús se van a la guerra, lo promocionan más bueno, termino, es decir, contra los mambrús se va a la guerra de los demócratas, hay republicanos en la historia que defendían la paz. Bueno, pues terminamos con este mensaje. Muchísimas gracias a los tres, Jesús, Eduardo, Francisco. Gracias por estar. Además, he visto que alguno está un poquito resfriado, o sea que doble de gracias por estar con nosotros así de comprometidos. Muchas gracias además por contarnos lo que sucede, como siempre, explicarnos qué sucede en el terreno geopolítico. Un placer. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Oyentes, como ven, seguimos de la actualidad geopolítica, económica. Una pausa y seguimos con toda la información, con la mejor programación en Negocios Televisión.